tardes, señorita Isabel, señorita Pía. Sí, Pasen. permiso. Las estábamos esperando. Adelante. Me presento. Yo soy la ama de llaves, Aurora Barría. Mucho gusto. Mucho gusto, Aurora. Hola, Aurora. Mucho gusto. Bienvenidas a nuestro Museo Regional de Magallanes. Tengo entendido que ustedes son investigadoras y también escriben. Sí. Nos van a ayudar a seguir construyendo las páginas de nuestra historia. Estoy cocinando, por favor, pasen. Ay, pasen, por favor. Voy a revisar las ollas. Esta casa es tan grande que hay que cocinar muchísimo y hoy día tenemos muchos invitados. Pueden ver, tengo esta olla. Vamos a dejarla por acá, que no se me vaya a quemar. Los dueños de casa son muy exigentes con las comidas, sobre todo para sus invitados. Así es que, a ver, voy a revolver un poquito esto. Ya está bien, está bien. Uy, ya está pasando el tiempo. Y a ustedes las está esperando Dusan. Así es que, por favor, pasen por acá. Vamos, adelante. Ya, gracias. Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa Página de Nuestra Historia, que transmite el canal UMAG Televisión, dependiente de la Universidad de Magallanes, la Universidad Pública del Estado presente acá en nuestra región, en colaboración con el Museo Regional de Magallanes, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio. El día de hoy estamos grabando acá en el hall central del Museo Regional, en el Palacio Braun Menéndez. De fondo tenemos a Josefina Menéndez, un cuadro muy famoso de Julio Romero de Torres, un pintor español que en el año 1922 viajó a Buenos Aires y pintó a Josefina en la capital de Argentina, por supuesto. Y precisamente hoy venimos a conversar sobre un tema que también es muy interesante. Habíamos tratado en temas anteriores la literatura general, pero no habíamos hecho hincapié en un aporte muy significativo que es la literatura de creación femenina en Magallanes. Y para ello tenemos a dos invitados, amigas de la casa, como siempre. Tenemos a Isabel Margarita Peña Norambuena, ¿cierto? Sí. Y muchas gracias, Isabel, y a Pía Ríos también, amigas de la casa, investigadoras. La verdad que tienen diferentes profesiones y varias acciones culturales, y la verdad que en los últimos años han trabajado de forma bastante metódica una investigación sobre literatura femenina. Muchas gracias por venir hoy el día de hoy. Gracias a ti. Sí, no, pero qué bien. Oye, Isabel, y partiendo contigo, pucha, cuando hablamos de literatura siempre nos aparecen los mismos personajes de siempre, incluso la sociedad de escritores, tenemos como de escritores solamente. Rememoro, no sé, un libro de Pepe Grimaldi, Tierra de Hombres, y la mujer, el aporte es importante. Hay muchas escritoras acá en Magallanes, en porcentaje, o cuál es la realidad, bueno, cuál es la presencia de la literatura femenina en Magallanes. ¿Es importante numéricamente hablando o en contenido? De todas maneras, Sí, o sea, la literatura hecha por mujeres siempre ha existido, no siempre. solo acá en Magallanes, sino que en todo el mundo. Pero aparece este sesgo histórico que siempre ha existido, que la Sí, mujer ha sido relegada al ámbito doméstico. Entonces, claro, todas estas palabras como lector o escritor sí, han avanzado a lo largo de la historia porque nos ha hecho esta reivindicación, ¿cierto?, de la participación y creación de las mujeres. Y nosotras con Pía, en este caso, participamos de una investigación ya. que netamente venía a contrarrestar esa situación y a visibilizar el trabajo literario hecho por mujeres, particularmente acá en la región de Magallanes. Oye, y perdón, para seguir con el tema, la literatura ahora, actualmente, o desde, no sé, de inicios de siglo ya la mujer está escribiendo en Magallanes, publicando, que eso es un poco desconocido. Sí, sí, o sea, Pía estuvo en la parte uno de la ¿Mm? investigación, yo entré en la parte 2 donde abarcamos las últimas 3 décadas
de finales de los 80 hasta la actualidad. Pero hay números bastante significativos, solo que quizás no se abrían los espacios para que estas mujeres que escribían fueran consideradas o tuvieran la opción de publicar. También está el hecho de que en la región en sí nunca se ha desarrollado el tema de la industria editorial, a pesar de que en los primeros 50 años de Punta Arenas sí habían muchas imprentas, hubo muchas revistas en los primeros años del siglo XX igual, pero en los últimos 50 años eso como que decae bastante. También está el contexto de la dictadura, ¿cierto? La censura. Claro, hay muchos factores. Pero siempre han habido mujeres que han escrito. Entonces, en el fondo, esta investigación viene a relevar eso y visibilizar tanto a las mujeres que se han logrado publicar libros físicos, que es el formato más tradicional, pero también a mujeres que han escrito quizás toda la vida, en el anonimato, en lo cotidiano de su vida. Hay mujeres de distintas edades igual en esta investigación. Entonces, por ahí creo que entra como el factor más relevante de... Oye, súper amplio, súper amplio, porque efectivamente la forma en que se escribe no es la tradicional, claro, en máquina y después llevarlo a la imprenta y que salga el libro, sino que a través del formato digital, y la verdad que se ha ampliado muchísimo este tema. Y tú, Pía, que partiste como en el siglo XX, de inicio del siglo XX, la literatura, cuando se comienza a publicar en Magallanes, las mujeres también comienzan activamente. Yo no sé, hay mujeres como bien destacadas en los años 30, 40, 50, que de repente la vemos con algún nombre de calle, una María Asunción Requena quizás, pero eran solo estos como dos o tres elementos. La verdad que en el siglo XX el número era también importante. Y también, y si no lo era, ¿por qué no escribían tanto? Claro, o sea, ahí como decía Isabel, en la primera etapa de Ya. Letra Escondida, que abarcaba desde 1918 hasta 1987, esa primera parte la hicimos junto a Víctor Hernández, que también estuvo en la segunda parte. Ahí, claro, nosotros nos abocamos a revisar el archivo de escritor de la Sech Magallanes. Ese fue como nuestro primer punto, y el punto de corte de 1918 era por la llegada de Gabriela Mistral acá a la ciudad. Entonces, claro, viene un poco esta pregunta que se viene haciendo desde la literatura nacional, o sea, aparte de Gabriela Mistral, ¿quién más? ¿Quiénes más estaban? Y en este archivo del escritor, que constaba de 95 carpetas, nos encontramos con 20 carpetas, 22, de mujeres. No teníamos tan claro cuáles fueron los criterios para seleccionarlas, porque había muchas con harta obra publicada y otras que no encontramos nada. Entonces, finalmente lo que hicimos, bueno, después de revisar diversas fuentes, aparte de estas carpetas, vamos ahí el libro de Ernesto Livasich sobre la literatura en Magallanes, y de Mimisa también, que es del 2019. Entonces, de esas 20 carpetas iniciales, extendimos a 40. Terminamos con 40 fichas razonadas, más una sección de anexos, que ahí también empezó a aparecer las mujeres que publicaban en divulgación científica o directamente también en investigaciones. Otras que estaban en el archivo del escritor, pero no encontramos nada de ellas, nada. Entonces también fue ese misterio como por qué terminaron ahí. Y claro, aparte habían escritoras que son de mucho más atrás. Por ejemplo, Lady Florence Dixie, Mira, claro que sí. Mariana Cox-Steuben. Entonces, claro, es bastante abundante la cantidad que hay en el siglo pasado, pero no se compara a la segunda etapa de la Letra Escondida, donde en lo actual vemos que la literatura femenina tiene mucho más alcance. Oye, Isabel, Sí. efectivamente, como nos hablan de mujeres que escriben en el ámbito científico, nos conversabas también de mujeres que escriben digitalmente. Me imagino que también abordaron o les llamó la atención de que quien lo ve desde afuera es el tema de la literatura. Igual hay grupos, hay colectivos, hay una actividad literaria bien interesante en el día de hoy, en los últimos años. Sí. Sí, lo que pasa es que, claro, como contaba Pía, todo esto surge a raíz del archivo del escritor de la SECH filial Magallanes. Y ellos, por ejemplo, tenían criterios de considerar a una persona escritora si había publicado al menos un libro.
Pero cuando empezamos a abordar la investigación nos dimos cuenta que era como muy obsoleto considerarlo solo desde ahí, porque había mucha gente que iba a quedar afuera. Y empezamos a abordar la investigación bajo el concepto de ecosistema literario y cuáles eran todos los elementos que constituyen eso y qué hace que una persona se relacione y se sostenga en el ambiente literario, porque escribir es un oficio diario Sí. y que se tiene que sostener en el tiempo, ¿cierto? Entonces ahí fuimos identificando personas y hay, claro, como dices tú, hay muchas mujeres que son parte de agrupaciones y eso también está visibilizado en la investigación, que a principios de los 2000, por ejemplo, se crean muchas agrupaciones como Poetas del Mundo, Letras de los Miércoles, Plumas Literarias, que quizás algunas estaban enfocadas en adultas mayores, pero que hasta el día de hoy persisten. Y bueno, en la segunda mitad de los 2000, digamos, también aparecen otras agrupaciones de gente más joven. En los últimos años tenemos el Círculo de Poetas Nunca Quisimos Ser Reinas, que era netamente una colectiva feminista que surge desde ahí, que ahora se ha ido separando un poco, pero sin duda son personas que siguen haciendo literatura por su cuenta. Son todas mujeres. Interesante. Oye, y es que muy interesante porque para que la gente en su casa lo contextualice, en el Museo Regional existe el Archivo del Escritor, que es de la Sociedad de Escritores de Chile, y lo guardaban, y hasta el día de hoy lo guardan acá en un salón especial, y se generó una investigación en torno para ver este archivo, claro, del escritor, pero en realidad, claro, cuál es la presencia femenina, y en ese marco, nuestras investigadoras, ¿cierto? Encontraron, claro, más de lo que se puede observar a simple vista. No son solo esas carpetas, sino que hay mujeres escritoras que fueron un poco excluidas del archivo, y las mujeres contemporáneas del 87 hacia adelante, que no están en ese archivo tiene ese año de corte, también están escribiendo y prolíficamente, ¿no? Oye, Pía, sobre esta no sé, primera parte del siglo XX, ¿qué es lo que pudieron encontrar ahí? ¿Es más mujeres que escriben más sobre temas muy específicos? ¿Hay temas, no sé, hay poesía? ¿Se escribe sobre su época? ¿Cuál es la temática que desarrollan las mujeres en el siglo XX en particular? Pues, así generalmente, Sí, o o de sea, todo. yo creo que, bueno, transversal a las dos etapas del ¿Ya? proyecto, en lo que más se escribe es en poesía, eso como general. Pero también yo creo que hay, bueno, yo creo que una parte que sería importante de abrir ahora con la letra escondida es poder profundizar en la lectura de estas obras, Ya. porque hay mucho contenido, entonces cada una de ellas va a hablar de distintos temas. Hay temas que tienen que ver con el paisaje, ¿no es cierto? Hay otras que van a tomar elementos que están más relacionados quizás al amor, o también igual a esta imagen como del hombre pionero. Obviamente también hay muchas diferencias ideológicas internas entre ellas. Entonces, no es para nada homogéneo. Homogéneo. Yo creo que ahí viene esa parte como rica de la etapa del proyecto y que también es la apertura, porque de esto, ¿no es cierto?, en la página del Museo Regional se subieron las monografías y las fichas razonadas para que las personas podamos ocupar estos archivos y empezar a hacer esa lectura y revisar cómo se estaba hablando en la época de ciertos temas. Quizás la, entre comillas, ventaja, o no sé si ventaja, pero una de las cosas que tiene el archivo del escritor, estas carpetas, es que algunas de estas carpetas también tienen contenidos, por ejemplo, fotografías, tarjetas de Navidad que se enviaban entre ellas, notas muy cotidianas. Entonces también permite ver cómo eran las relaciones en ese momento. Por supuesto que lo que es más al inicio, no sé, pues como la época de Gabriela Mistral o donde estaba Rosa Amarante, hay otros elementos. Entonces uno puede ver, por ejemplo, en la carpeta de Rosa Amarante, hay mucha fotografía y uno puede ver su rol como educadora también. Entonces uno va viendo y ahí un poco tomando lo que ustedes estaban hablando hacia el inicio, de esta ausencia aparente que hay con las mujeres que responde a otros factores finalmente, por ejemplo, factores más sociales, políticos, institucionales. En esta revisión, bueno, revisamos hartos suplementos, ¿no es cierto?, de la prensa austral también. Nos encontramos con una crítica literaria de, por ejemplo, 1949,
donde este escritor, publicado en la prensa austral, se preguntaba, aparte de Rosa Amarante y María Asunción Requena, qué otras mujeres habían, porque pareciera que nadie más escribía, como que no había talento. Entonces, bueno, esto está en la monografía, y él dice, pareciera que el cultivo de la bella expresión es patrimonio casi exclusivo de los hombres. Entonces, esa mirada, que es bastante común, es ese sesgo social a separar como las diferencias solo en términos biológicos y sacar los contextos de eso. Entonces ahí uno se empieza, que lo hicimos el ejercicio que es más notorio en el siglo pasado, el acceso a la educación, por ejemplo. Es cosa de ver, no sé, pues preguntarse en Chile hace cuánto tiempo las mujeres podían entrar a las bibliotecas solas, porque si podían hacerlo, tenían que hacerlo acompañadas. O también, yo creo que no es casual, y ahí un poco uno puede ver que acá se replica o se repite mucho de lo que ocurrió en otras partes, de que el poder ocupar los espacios públicos para las mujeres viene más que nada de lo que se conoce como el feminismo aristocrático. Entonces, coincide que, no sé, pues está Florence Dixie, que publica en 1880 A través de la Patagonia, o Mariana Cox Steuben, que son magallánicas, ¿no es cierto?, pero también desde una posición social más privilegiada. Sí, muy privilegiada. Igual ambas fueron sumamente castigadas por estar ocupando espacios que en esa época estaban muy rígidos en lo masculino. Y a la vez podemos ver como pensar en esa época que estaba ocurriendo acá en Magallanes. O sea, claro, quizás no había un contexto para pensar en que se podía desarrollar una literatura femenina como ocurre hoy, que hay todos estos grupos. Oye, siguiendo Pía sobre el mismo tema que habrá, el tema económico igual me imagino, porque publicar en el 1910, 20, 30, tiene que haber sido muy oneroso, y en ese aspecto me imagino que era un factor igual determinante como una barrera que tenía la literatura femenina también, ¿no? Claro, o sea, hasta el día de hoy, Mm. y yo creo Sí. que ese elemento igual es transversal, Ya, a la época. o sea, Sí. a la época, y Mm. también literatura femenina, masculina, quizás obviamente lo que condiciona es si es que tenías algún poder adquisitivo. Sabemos, hay algunos casos, ¿no es cierto?, donde quizás el marido que tenía una buena posición social podía pagar la publicación, eso también estaba, pero en general hasta el día de hoy es muy complejo el publicar. Por eso también lo que comentaba Isabel, que decidimos que no fuera solo un libro físico, porque si no era un criterio que iba a dejar a mucha gente afuera. Pero también pensando en la primera etapa de la letra escondida, donde igual empezamos a notar que hay una apertura, son las mujeres, pasando como esta etapa de como más aristocrática, las mujeres que pueden ocupar espacios de educación. Entonces ahí, bueno, obviamente tenemos a Gabriela Mistral, a Olga Acevedo, a Auristela Álvarez, que tiene esta monografía de la historia de Magallanes, que es de 1924. Desconocidísima. Claro, entonces, bueno, la misma Rosa Amarante. Entonces, claro, ¿bajo qué condiciones lograron poder publicar? No tengo esa certeza, pero sí uno puede ver qué espacios facilitan que puedan finalmente publicar. Oye, Isabel, tú que viste ya la etapa 87 hacia adelante, me imagino que, o no, yo desconociendo el tema, me imagino que post dictadura hubo como una explosión de escritoras, o no sé, No. uno se lo debe de dar fuera y dice, la dictadura, claro, de repente. Ahí se produce un fenómeno súper interesante, ¿Ya? porque es como todo lo contrario, es como una constricción Sí, cultural, en los 90 al menos. sí, me imaginaría todo lo Pero contrario. sí, durante la misma dictadura en todo Chile se produce un florecimiento de revistas literarias. ¿Ya? Ya, de hecho, hay muchos magallánicos igual participando desde el centro de Chile, desde Santiago, porque, como decía Pía, bueno, acá tampoco habían tantas oportunidades, entonces tanto hombres como mujeres intelectuales se van de la región y esa época la pasan allá. Entonces participan de distintas agrupaciones literarias, y acá igual hay algunas que también duraron muy poquito en el tiempo, un par de años, pero hay algunas revistas literarias que las consideramos en la investigación, que era Refugio y Aguanieve, que era de la SECH. Había un suplemento literario también que se publicaba en la prensa austral, donde está Eugenio Mimisa igual, que tiene un rol preponderante.
Y ese tipo de publicaciones quizás es como lo más paritario que podríamos encontrar porque siempre se consideraron mujeres, poetas, narradoras, ensayistas, etcétera. La revista literaria tiene eso de que siempre incluye a creadores tanto como de trayectoria como emergentes. Entonces son como una buena fotografía de la época. Pero también nos encontramos con la revista Impactos, por Ya, ejemplo, sí. que era una revista, no era netamente de literatura, también tenía un pilar histórico, Sí, como que sí, de la investigación revista la histórica. recordamos. Claro, es la que más se ha sostenido en el tiempo, tuvo más de 100 números. Y ahí, por ejemplo, encontramos que de esos 100 habrá 20 o menos números donde aparecen publicaciones de mujeres, a pesar de que en esa época ya había gente publicando. Bueno, estaba Astrid Fueli, que es una de las referentes de finales de los 80, y hasta el día de hoy yo diría que es la poeta más importante del presente, como desde la región, a pesar de que ella no hizo su carrera acá en Magallanes. Eh, pero también está Marcela Muñoz, eh, estaba Patricia Stamp después, unos años más adelante, estaba Rina Díaz, publicó también algunas En cosas ahí en Impacto, unas mira. revistas, sí. Ella partió haciendo poesía, así que dentro de la revista había un pequeño suplemento dedicado solo a la literatura, y ahí encontramos algunas publicaciones que hacen referencia a la creación literaria de mujeres. Pero son los primeros años y de ahí eso desaparece. Y hablando con gente que tenía relación con las personas que estaban a cargo de esta publicación, que es iniciativa de Carlos Vega, me decían, bueno, es que no nos juntábamos con mujeres, así de simple. Entonces, Y como no era tampoco un quehacer profesional, claro, digamos que hubiese habido un comité editorial o reuniones periódicas donde la revista se sostenía, sino que es algo que tú lo tienes y tienes que tratar de llenarlo, ¿cierto? Como una especie de parrilla, igual como se hace en la televisión. eh, Terminaban publicando puros hombres. sí, de verdad que la revista era Impactos, claro, la recordamos, una gran publicación y que dio cabida, en sus márgenes, por supuesto, pero también a muchas escritoras emergentes, escritores también. Así que se extraña aquella revista. Estamos hablando hoy día sobre literatura y en particular sobre literatura femenina, la mujer creadora en Magallanes, y para ello, bueno, estamos con Isabel y con Pía, agradecemos que nos acompañe y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, unos breves minutos, y de ahí volvemos con la segunda parte de esta conversación. Nos vemos. Magallanes despertó asustado este 17 de diciembre, siendo las 2:55. Se produjo el terremoto 7.5 grados con epicentro en la falla de Magallanes, cerca del Cabo Froward, y se sintió muy fuerte en Punta Arenas e incluso en Porvenir. En la capital de la provincia tuvimos varias construcciones, preferentemente de ladrillo, que sufrieron grandes daños. Se montó un hospital de campaña y la ciudad se mantiene muy tensa debido a las 24 réplicas que hemos sentido hoy día, y dicen que estas continuarán durante algunos meses.
Amigas, amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por seguir acompañándonos en este programa Página de Nuestra Historia que transmite UMAG Televisión. Ya es la sexta temporada, cada temporada con cerca de 10, 12 capítulos en los cuales tratamos diferentes temáticas, ¿ya? Desde temas muy académicos, la paleontología, la arqueología, a temas más culturales, el deporte, la música, la radio, la literatura. Así que la verdad que se agradece el esfuerzo de UMAG Televisión y del Museo Regional también, que en colaboración generan este espacio, ¿cierto? Que democráticamente entra a la casa de todos a través de la televisión, ¿ya? Uno prende la televisión y tiene contenido cultural, ¿cierto? De calidad, así que se agradece el esfuerzo y también que nos sigan acompañando ya por 6 largas temporadas, así que Página de Nuestra Historia sigue en UMAC Televisión. El día de hoy estamos trabajando, ¿cierto? Y conversando con Isabel y con Pía sobre la literatura femenina. Ellas han desarrollado una investigación y yo la leí, por supuesto, muy agradablemente y habían datos que pucha, me dolían un poco la guata. Decía, bueno, es muy importante la presencia femenina. Encontré un dato que hablaba sobre los premios nacionales que desde los años 40 se entregan anualmente, y ahora cada 2 años, y de los 56 ahora premios nacionales, solo 5 mujeres, fíjate. Gabriela Mistral, claro, Amelia Altid, Marcela Paz y quizás alguien más solamente, ¿ah? En todo este gran universo de escritoras. Oye, es un dato que te golpea el número de repente, los que son así más cuadrados, de repente el número es una bocanada de realidad. Oye, y Pía, tú que viste estas dos épocas, desde 1918 hasta ayer, soy la escritora, me imagino que fueron temas bien diferentes porque un tema es ver una carpeta con registros de escritoras que ya fallecieron hace mucho tiempo y otro es ver a jóvenes creadoras del día de hoy. Me imagino que eran dos universos diferentes. ¿Qué te pareció trabajar con estas dos dimensiones? Sí, absolutamente. Ahora, como les comentaba, en lo lindo que tiene el archivo, del poder tener estos documentos impresos, igual uno, claro, como que recrea cómo podría haber sido las circunstancias sociales de estas mujeres que estaban escribiendo a inicios del siglo pasado. Em, pero los temas de hoy también son distintos. O sea, siempre van a haber algunas similitudes, pero el año pasado hicimos un encuentro con las escritoras de la segunda etapa de La Letra Escondida. Y claro, ahí en el proceso de investigación, el hecho de cuando tú te confrontas a una carpeta y vienen estas interpretaciones de cómo pudo haber sido, ¿no es cierto? Es absolutamente mejor poder trabajar con quienes están escribiendo hoy y poder entender también cuáles son las dificultades que ellas viven todavía, porque a veces se piensa de que este problema de la visibilidad, ¿no es cierto?, de lo femenino en espacios de artes ya está como subsanado. Y cuando uno habla con quienes están escribiendo hoy, te das cuenta que no, absolutamente no. Así que yo creo que eso fue para mí como una diferencia importante. Oye, Pía, ¿te pasó abrir una carpeta de una escritora y no encontrar nada, así, o dos líneas de alguien y tener que empezar casi arqueología de quién era esta persona? Sí, no fue en la mayoría en todo caso, Ya. fue como en lo mínimo, pero claro, por ejemplo, hay algunas fichas que están escritas por ellas mismas, Ya. ver sus otras carpetas que están rebasadas de documentos. Entonces, bueno, y lo que les comentaba hace un rato, hay un caso en particular de una escritora que pasó al anexo porque no pudimos encontrar ninguna publicación. De hecho, pensamos que quizás no existió. No sabemos por qué terminó esa carpeta ahí. Pero claro, hay también un esfuerzo en esa época porque este archivo se se inaugura el año 1982. Ya. Entonces, en todo ese proceso, en las carpetas uno puede ver también cómo fue el esfuerzo de poder irlas completando. Entonces, están estas hojas mecanografiadas, hay otras que tienen recortes de prensa, fotografías, ellas donaron sus diplomas, por ejemplo, de graduación de enseñanza media. Entonces, hay cosas que igual son mucho más íntimas
y que también muestra cómo era, por ejemplo, en la década del 80 el trabajo que estaban haciendo ellas en ese momento. Oye, Isabel, conversaba de que tuvieron una reunión presencial con la escritora contemporánea. ¿Cómo fue Sí. esa experiencia la factibilidad de ellas? ¿Cuál es existe algún tipo de aprensión en torno a, no sé, de repente hay gente que escribe y a través de sus textos se expresa y le cuesta mucho externalizarlo? Sí. ¿O la gente le gustó venir, participó activamente? Em, De todo, como de siempre. todo, Mm. sí. Había gente que muy interesada y que nos daba las gracias por incluirlas, por contactarlas, porque la verdad es que eso fue muy de boca a boca. No hicimos una convocatoria pública como para reunir a las escritoras, sino que todos eran datos y de gente que ya conocíamos, que tenía trayectoria. Y lo que nos interesaba era reunirnos con las escritoras que estaban habitando acá. Em, pero nos encontramos con poetas, con narradoras, con personas que vienen de las agrupaciones de adultas mayores que todavía no han publicado, pero que igual escriben versos. También habían algunas escritoras más jóvenes. Estaba el caso de Florencia García, que es una chica que tiene recién 18 años y ya publicó un libro de ciencia ficción. Ah, mira. Cosas de ese estilo, pero logramos, lo más importante creo que es que logramos convocar a un grupo diverso. eh, Fueron 21 escritoras en total y puedo nombrar algunas. Estaba Sí, por favor. Ruth Godoy, de Poetas del Mundo, que también hace una labor ahí de gestión, sobre todo con las escritoras mayores. María Alejandra Vidal Bracho, estaba Cintia Serpa, em, estaba Camila Esman en el ámbito de la poesía, Rocío Escobar con Rosana Palma, que vienen como del ámbito de la academia, eran dos estudiantes de castellano de la UMAC, que también han hecho ahí una labor interesante y constante en la poesía. No sé si Pia se acuerda de algunos nombres también, eh, pero Juanita Sánchez parece que vino Sí, igual. sí, está. Sí. Sí, bueno, habían de distintas agrupaciones y nos dimos cuenta que la mayoría entre ellas no se conoce. Mira, Entonces, importante. para mí, por ejemplo, como periodista que vengo trabajando en el ámbito cultural, yo las ubicaba, creo que a la mayoría, o al menos sé que estaban haciendo literatura. Pero ellas no se conocen entre ellas. No es su trabajo saber quiénes son, pero uno diría que quizás porque está la literatura en común, se van a producir naturalmente esas redes, y la verdad es que eso no se da. La literatura sigue siendo muy de nicho, se juntan entre sus pares, entonces creo que el encuentro fue muy provechoso en ese sentido porque todas pudieron escucharse, pudimos dialogar en torno a a esta idea de la literatura de mujeres, si es que existe la literatura de mujeres o si es que está obsoleto hablar de literatura de mujeres. Ahí habían como opiniones muy diversas, porque las personas mayores decían, sí, o sea, yo creo que es necesario que las mujeres sigan sacando la voz, porque ellas tienen todo este bagaje del machismo puro y duro que les tocó, que no tuvieron opción a casi nada en lo cultural, y solo lo están haciendo ahora después de los 60 años. Ya. Pero las más jóvenes, que son, por ejemplo, las del Círculo de Poetas Nunca Quisimos Ser Reinas, que habían varias igual, olvidé nombrar a Fernanda Cárdenas, Úrsula Paredes también No, estaba Rosario Chabol, que es Rosario. más bien gestora literaria, pero también ha ayudado a mucha gente acá a escribir. Ellas nos decían que ya era obsoleto hablar de literatura de mujeres, que la literatura es una sola y que no debiéramos estar entrampadas en estas discusiones. Pero sí había algo común, que era el tema de que hay que insistir en esta reivindicación de la mujer en sí misma y las capacidades que tiene para poder crear igualmente que un hombre. Y obviamente esa visión va a hacer que también se vayan abriendo más espacios y que la literatura se pueda seguir desarrollando. Oye, Pía, me imagino que este archivo de los años 80, era como esos archivos de los 80, que no sé, Aristóteles España, no sé si tenía un espacio, seguramente no, igual en un contexto muy, muy especial. Quizás desde afuera, cuando hablo de literatura, y lo relaciono mucho a la educación, ¿no? Juanita Sánchez, hay varias como profesoras. Sí, sí. Hay supremacía, aunque no sé, María Asunción Requena, creo que era dentista. Dentista. Mira,
pero la profesora siempre, el ámbito de la Mabel Arratia, Mabel Arratia. ¿cierto? Ujú. Hay una María constante en Serena. el mundo de las letras, como profesoras también escriben bastante. Sí, o sea, claro, en estas carpetas, quizás en las iniciales, podemos ver, como hablamos al inicio, ¿no es cierto?, que viene este vínculo muy fuerte con la educación, que se sigue sosteniendo y tiene todo el sentido que sea así. De hecho, bueno, hace poco, bueno, para el mes del libro, Isabel con Víctor estuvieron en una presentación en la Universidad de Magallanes, hablando de la letra escondida, estuvieron junto a Úrsula Paredes y Rosa María Solar. ¿Ya? Y ahí, bueno, nos comentaban que este mismo archivo de la letra escondida que está en la página web del Museo Regional de Magallanes estaba siendo ocupado por estudiantes de pedagogía en castellano. De hecho, justo ese día, bueno, estaba Pabelo Yerzún, nos comentaba que una alumna ese día había hecho su defensa de tesis en base a un trabajo a María Asunción Requena. Roxana Parma. Sí, y viene un poco esta pregunta inicial de cuál es el valor de un archivo, para qué sirve un archivo, que no sea como esta imagen, ¿no es cierto?, de algo que guarda polvo y que está Sí, ahí claro. y que no se toca en años. Por eso lo importante que hizo el museo de digitalizar estos documentos, una para poder ver un poco este aspecto más íntimo de cómo se escribe, hay manuscritos, ¿no es cierto?, como les comentaba, las fotografías, etcétera. Pero para que podamos hacer uso de aquello, como también ir entendiendo nuestro pasado a través de estos documentos. Y hoy en día que tenemos la posibilidad de que, o sea, se sigue escribiendo y se escribe más, lo cual no significa que no sea difícil, porque sigue siendo sumamente difícil en este encuentro. Las escritoras nos comentaban que hoy en día les conviene más autoeditarse que pasar por una editorial, porque los costos, o sea, creo que las ganancias que ellas reciben son mínimas. Mínima. Y eso le pasa obviamente a hombres y mujeres, no pasa por ahí. Entonces, hay elementos que igual son estructurales o que tienen que ver con la institucionalidad cultural que son súper relevantes. Precisamente, por ejemplo, esto de no conocerse, puede ser por muchas cosas, pero ese día se agradecía el espacio, tener un espacio físico para juntarse. Pensar en esas cosas que son súper simples. Entonces, hay hartos elementos ahí que se van conjugando. Claro, me imagino que hace algunos años atrás se podía escribir en, bueno, los diarios, muchas revistas también existía, premios literarios, Ujú. bastantes por X motivos, 50 años de algo, no sé, habían bastantes concursos literarios que de repente y revistas también, que era un espacio bien interesante para publicar. Oye, Isabel, sobre lo mismo, sobre las revistas, el acceso de las mismas, pero también me imagino que ahora, en los últimos 50 años, hay temáticas que se están tratando en literatura que no se escribían en los años 20, no sé, el mundo indígena, las Sí. comunidades originarias también son una temática que la he visto florecer en los últimos años. Me imagino bueno, como en todo ámbito, hace, no sé, 80 años era un tema medio un poco tabú, un poco de segundo orden. Sí, sí, la verdad es que quizás con los círculos, con el ¿Ya? poemario de Astrid Fugeli, que marca como el inicio de esta segunda etapa de la letra escondida, que está muy ligado al tema de la matanza indígena, Sí. eh, como que abre ese camino un poco para tocar estos temas, pero de ahí también hay otros referentes que también los fueron estudiando. Ahí está el caso de María Angélica Andrade, que es una educadora de párvulo, ¿Ya? pero ella empezó con una investigación de la etnia cahuéscar para su tesis de educadora. Y la verdad es que eso la llevó a publicar finalmente 4 o 5 libros para primera infancia, para hablarles y mostrarles este mundo indígena en los 90, 1994, 95, 96, que igual es bastante inusual, porque después también hay unas brechas en el tiempo, brechas que como que fueron tapando nuevamente esos temas indígenas y vuelven a aparecer ahora como en la segunda década de los 2000. Eh, pero también hay otros temas muy ligados al territorio, al paisaje interior. La vocación, por ejemplo, también es como una especie de subgénero que se ha dado mucho en la creación literaria de mujeres, que mezcla un poco relatos testimoniales con vivencias personales.
por ahí hay harto contenido, también está el tema de los ensayos. Por ejemplo, está el caso de Mabel Arratia, que es una de las profesionales que no se fue de la región, sino que hizo su carrera acá, y la Universidad de Magallanes juega un rol súper importante. La editorial de la Universidad de Magallanes en particular, que en el fondo se produce esta unión con ella y la acompañan y la ayudan y promueven su trabajo, y ella terminó publicando más de una decena de libros, y también hay varias temáticas indígenas, ahí también está el tema de la Antártica, como que ahí se empiezan a relevar otras aristas. Sí, la verdad que la doctora Mabel Arratia, recordada, querida profesora y escritora, ¿cierto? Ya fallecida, estuvo la presentación de su libro muy así académico, sí, sobre literatura Sí. clásica, medieval española. Ujú. Sí. Sí. Y también escritos muy interesantes de Mateo Bensur, de Martín Cucuchin, las traducciones, también como ella vivió en Sí. Yugoslavia, tradujo y bien Ella, por interesante. ejemplo, Mabel Arratia, fue como la gestora de la carrera de castellano acá Mm. en la Universidad de Magallanes. No siendo una universidad humanista, eh, esa es como al único lugar que se puede recurrir para tener una formación en letras acá en la región, por ejemplo. Pero con la investigación nos dimos cuenta que a pesar de que la carrera tiene incluso un enfoque literario, un enfoque en literatura regional, una mención, eh, hablándolo incluso con Pablo Yersun, que es docente de la carrera, eh, y con las estudiantes, nos dimos cuenta que no se lee literatura de mujeres escrita acá. Entonces lo que dice la Pía de que una de las alumnas hizo su tesis ahora en Variación Requena es un caso muy aislado a partir justamente de esta investigación, pero ahí mismo encontramos esa brecha gigantesca de que la maya no tiene incluida esta producción literaria. Yo quiero agregar Sí, por algo, favor. como sumando a la importancia de que haya apoyo, ¿cierto?, institucional de diversos ámbitos, porque en ambas etapas de la letra escondida, volviendo al tema del el rol que juega la educación, los concursos literarios fueron centrales para que pudiesen mujeres participar. Entonces, yo creo que es muy importante que los establecimientos educacionales tengan esas oportunidades, de que no sé si, bueno, ahí también el interés de los profesores, porque sabemos que hay profesores hoy en día que están incentivando la literatura entre estudiantes, pero son aspectos no menores que permiten ir como siguiendo la trama de por qué se puede publicar. El mismo hecho que las bibliotecas, nosotros para poder completar la letra escondida 1 recurrimos también a revisión de las bibliotecas locales. En la biblioteca del Museo Regional encontramos libros que no sabíamos que estaban. Hay como primeras ediciones que están perdidas. También el mismo hecho de poder ver cuál es la imprenta de ese libro. Por ejemplo, el Ersa Print, que a mí me gusta mucho el símbolo que es un pingüinito. Entonces también hay toda como que uno entiende la complejidad también de que se pueda publicar. Y es muy importante seguir insistiendo en eso. No, claro que sí. Oye, sí, recuerdo ahora, igual está trabajando bastante en promover la literatura, la Fundación Teray, que es Ujú. un curso Sí. literario, que hemos participado acá en el museo y se agradece igual este espacio de la fundación, de la creación de estudiantes, hombres como mujeres, pero Sí. estudiantes básicos y medio para crear temas locales y la verdad que nos ha sorprendido el nivel de los mismos. Oye, Sí. el tiempo siempre es poco. Pero oye, hoy, ya avanzando el siglo XXI, claro, hay magallánicas que realmente son que escriben muy bien, que son reconocidas a nivel nacional, no sé, en el mundo, bueno, periodistas también muy Ujú. destacadas, Farideh Serán, Patricia Stambuk, me imagino que son como una lumbrera que, bueno, que ilumina el tiempo contemporáneo sobre las magallánicas y su talento también para escribir. Sí, la verdad es que igual la investigación daba a conocer eso, que finalmente son muy pocas las referentes cuya obra traspasa las fronteras regionales. Mm. ¿Ya? Entonces quizás está el caso de Farideh Serán, que es esta natalina, ¿cierto? Que hace su carrera en Santiago y su trabajo pertenece más al lado del periodismo de no ficción.
muy relevante, por cierto. Pero está, bueno, nuevamente Astrid Fugeli, Patricia Stambuk, que fue el año pasado, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo. De periodismo. Eh, pero no son muchas las que son reconocidas afuera. Sí hay algunos casos de personas que se fueron a estudiar también a Santiago o a otras localidades, otras regiones, y han tenido mejor suerte, porque no hay que desconocer que este territorio, a pesar de que no es una isla, se siente un poco como Tiene algo de eso, eso. y cuesta muchísimo que las cosas salgan de aquí hacia otros lares. Pero sí, por ejemplo, está el caso de Natacha Oyarzún, Más Cartagena. contemporáneo. Sí, hija del escritor Pablo Oyarzún, que ella es actriz, pero hace tiempo estaba trabajando en la editorial Alquimia, y finalmente termina publicando sus primeros libros. Tuvo una novela antes y ahora tuvo un libro de relatos que publicó el 2022 que se llama Terremoto Blanco, que tuvo una muy, Muy muy buena exitoso. aceptación. Claro, que quizás es como, no sé, unos años anteriores estaba Paulina Flores en Santiago, que también fue como una sorpresa narrativa que se dio en Chile. Terminó publicando su libro en muchos idiomas, y Natacha yo diría que es como la continuación de esos nuevos referentes, nuevas voces que están surgiendo. Y también, por ejemplo, está el caso de Mariana Camelio, que ella es poeta. Quizás no, la poesía nunca tiene como esa repercusión tan masiva como la narrativa, que es más popular, pero ella también tiene un poemario que se llama Isla Riesco, que es del 2019, y tuvo una mención honrosa en el premio Roberto Bolaño Mira. de Santiago, y también creo que tuvo un lugar en el Premio Municipal de Literatura de Santiago. Oye, bueno, Isabel, Pía, agradecerle un pequeño presente, un libro, ¿cierto? De autora Magallanes, con las postales, un recuerdo Muchas ahí de gracias. pueblos originarios también del Departamento del Servicio. Y bueno, muchas gracias por su tiempo, su generosidad también de compartir su conocimiento, porque estos temas, y este espacio básicamente es eso, por sobre todo generosidad de los expertos. Uno acá pregunta nomás, pero los expertos son quienes nos orientan y nos entregan conocimientos sobre estas temáticas que son tan importantes, y la universidad, con espacios como este, ¿cierto?, lo distribuye y lo entrega democráticamente a la gente en sus casas. Así que muchas gracias, Isabel, Pía, por venir hoy día. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y amigas y amigos, a seguir disfrutando de la parrilla programática de UMAC Televisión. Y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima ocasión.